Alfredo Álamo Rivero. Nací el 24 de noviembre del año 30 y me asentaron el día 13 de enero del 31 para que fuera un año más tarde al cuartel, como lo cumplo el 24 de noviembre. Lo celebro el 24 de noviembre porque es mi día, es cuando nací. Yo tuve primeramente, que era más nuevo, una caída en la Allagaure de arriba, que fue donde me crié. Allí tenía las propiedades de mi padre. Y me caí, por escaso unos 11 vecinos, 10 o 11 vecinos, eran los que habían allí. Y eran todos muy bien unidos, porque eso era aquí donde le llaman Allagaure de arriba, y este aquí abajo es Allagaure de abajo. Entonces, allí acostumbraban a ayudarse unos a otros. Se juntaban porque se vivía de la agricultura. Pues se juntaban una partida de ellos para unas camisas de piña. Un baile, habían varios clases de baile. Por ejemplo, la isa, un paso doble, una malagueña, esas cosas así. Las cantábamos allí, tocando y cantando. Y celebrando las camisas de piña o las camisas de lo que quieras, con cualquiera vale igual, porque todas las cosas eran por el mismo estilo. Los juntábamos para ayudarle al vecino, porque también tenía cosas por hacer. Los juntábamos todos, vamos a casa del vecino. Allí estaba la cosecha del millo, la cosecha de los tunos, el día sucesivamente de muchas cosas, de todo lo que era una agricultura que se produce de muchas cosas. Sí, cada uno tenía lo de él y allí era una heredad, el agua de heredero, 16 días. Cada uno tenía sus horas en los 16 días, que son 384 horas. Tenía un día de sus horas, te tenía 20 horas o te tenía media hora, con lo que tenía, pues tenía que dársela al entrante. No le podía robar el agua porque tenía que regar. Yo sí fui al colegio, pero tuve que abandonar el colegio. Yo era un poco tímido. Y la maestra no me dio oportunidades para yo poder seguir adelante. Y estuve como 2 o 3 años yendo al colegio y no salí de la cartilla. Y entonces se burlaban de mí, porque yo no era, en aquel tiempo no era natural, tenían mis cosas algo cortas. La maestra lo llamaba y cuando me tocaba a mí, ellos me hacían por detrás. Yo al rajo ojo lo veía, pues ya me quedaba descontrolado, ya no acertaba las preguntas que me hacía la maestra. Entonces me restaba. Y un día le dije a mi padre: papá, yo no voy más al colegio, porque me pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y mi padre no quería decirle nada a la maestra. Yo tenía que ir a guardar el ganado porque mi hermano se tenía otras cosas que hacer, que era un poquito más viejo que yo, y muchos trabajos, porque esos son andorreales, esos son laderas, como usted las ve, por ejemplo, todo esto por eso, arriba también es igual. Y yo guardaba unas 10 o 12 cabras que tenía, porque mi padre tenía huerta de ganado. Sin comer, soltaba las cabras y me iba sin comer, porque no había nada en la casa para comer. Porque aquí los puestos, eso estaba todo cerrado, eso no había nada que comer. Eso se les pasaban muchas necesidades y hambre. Se alimentaban de lo que tenían, porque tenían terrenos de agrícola y plantaban de todo, de muchas cosas. Y así fue como escaparon, porque si no supieron que no hubieran escapado ninguno. Y me veí descalzo, porque no tenía que ponerme, no tenía zapatos, no tenía nada. Y las piernas por debajo se me llegaron en los dedos, por debajo, se rajaron. Y no podía ni caminar. Pasando su trabajo y sacrificio y martirio, sin comer, porque llegaba a mi casa y a mis hermanos les pasaba igual, no tenían nada que comer. Íbamos a San Bartolomé de Tirjana caminando. Son 3 horas de camino para arriba y 3 horas de camino por abajo. Los levantábamos antes del día aquí para salir para Tirajana, para que el día lo diera para volver. Cuando íbamos para arriba, cogíamos el puño de leña seca para tostar el millo. Y allá arriba había una tostadora. Usted llevaba el millo, sacaba el millo que eran 12 kilos por cabeza. Usted sacaba el millo que quería y el otro se quedaba en fondo hasta que le hiciera falta otra vez. Sí, teníamos la tienda donde mismo se sacaba el millo, había de todo, por cabeza.
tanto de arroz, tanto de judías, tanto de garbanzos, tanto de, en fin, sus hijos, tanto de aceite, tanto de todo lo que le pertenecía, porque era racionada. A Risco Blanco fui muy poco, iba cuando ya sabía tocar, porque yo tocaba, y un hermano mío también tocaba, y íbamos juntos a tocar, porque había un baile. Y íbamos caminando a San Bartolomé de Tirana, a Risco Blanco. Y allí hacíamos los grandes bailes, allí sí. Pero donde más llegué a ir fue a Yacata. Que yo allí, eso no querían, se pusieron de acuerdo las mujeres para no bailar conmigo, para que me pusiera a tocar y a cantar. Porque si bailaban conmigo, pues no cantaba. Bueno, se cantaba también, pero no era lo mismo. Para que yo me entretuviera allá, porque les gustaba oírme cantar y tocar. Pero aprendí porque primeramente mi padre sabía tocar un poco la guitarra, no es que supiera mucho, pero sabía. Y eso era una persona muy alegre y muy bueno. Fue como un médico en el barranco de Ayagabre. A todos los que hacía falta, que se ponía delicado de estómago o de lo que fuera, y hasta brazos partidos y mujeres de función y todo eso, se tomaban allá arriba, donde le dice la presa que hay de arriba, y llamando, Adancito, por favor venga por abajo que fulano está malo. Dice, ya voy, fuera medianoche y fuera la hora que fuera. Y mi padre salía, que era el único que... Y cuando llegaba, si estaba para él. Entonces iban allá arriba cuando le tocaban y él tomaba. ¿Qué pasa? Mire que Adancito le manda aquí una carta para que usted vea que fulano está malo y parece que tiene que ir usted porque él no está para este. Tenía un mulo o caballo, o, en fin, en San Bartolomé de Tirajana, y que solo se empezaban a él porque él era el médico de Tirajana. Y entonces venía a tales horas, por el día o por la noche, según tocara. Y para las mujeres de función, una vez que se fue, aquí va mi padre desde que la vio, dijo, no, esto no está para mí. A buscar al médico. Y cuando llegó allá arriba, dice, Adancito no está allá abajo, le dijo el médico. Dice, sí, pero Adancito le manda a usted esto. Y él quería mucho a mi padre. Él quería mucho a mi padre. Y entonces escogía la carta y allí le explicaba de lo que él creía que era, lo que tenía. Y entonces con arreglo le recetaba que allí había farmacia. Le recetaba, iba a la farmacia, compraba y se venía por abajo y no venía al médico. Pero si la carta dice, no, tengo que ir yo, porque sabía que no estaba, porque mi padre se lo explicaba en el papel, que no estaba para él. Y él hacía mucha confianza en mi padre. Todos los enfermos venían primero a mi padre. Y después hacían las gestiones que mi padre le decía. Allá frente donde le dicen la escuela, la que desde aquí se ve, allí ya eso, porque ya hoy van a los colegios que están para eso. Pero antes no, antes se hacía la misa también allí donde mismo estaba el colegio. Se hacía la misa. Y allí casaban también a la gente. Con cualquiera que subiera, porque cada rato siempre subían gente para Tirajana porque tenían que ir a la comida, a la regueza. Entonces aprovechaban, el que iba para arriba pues se llevaba las cartas que había de la gente. Bueno, sí, hombre, yo trabajé en los pozos y yo trabajé en la construcción, yo trabajé lo que no saliera. Y cuando más trabajé fue cuando el tomate, cuando la leña y el carbón. Reyes era el guardiante por el estado, el guardiamonte. Y de aquí había uno que se llamaba Felipe Queveo y todos los demás compañeros. Y les vendía fuego, tumbaban los pinos con la noche, los rolaban y los golpeaban con palancas y los llevaban donde se hacían ya las ollas. ¿Me entiendes? Y un día, Felipe Queveo estaba en una olla recogiendo el carbón por la mañana y apagando y sacando el carbón de la olla, que sale, mucho de él sale con brasas porque le aguaban las ollas y tenían que sacarlo como podían porque era la noche y tenían que aprovechar la noche. Por el día no podían porque el guardiamonte pasaba. Y de buenas a primas miró y alcanzó a ver a Reyes de pino en pino.
para saltarlo, porque si no lo cogía, no lo podía denunciar. No le valía. No, tenía que cogerlo. Y entonces, como él vio a Rey, dejó el carbón y dejó todo y arrancó a correr. El guardia le cayó atrás. Dice, espérese, viejo. Espera, hostia. Que yo lo conozco, viejo. Usted conoce, hostia. Y pim, pam, y se escapó. Pero denunciaron a mucha gente de esa manera ahí. Porque tú no sabes que se contaba hasta 10 y 12 joyas. Cuando usted iba para Tirajana, los que íbamos de aquí para arriba, para la Requisa, que lo dije antes. Y cuando íbamos para arriba, se veía humeando las hornillas porque íbamos antes de día. Porque si no, no nos daba tiempo a hacer todo. Pues tenemos que ir al molino, tostar y sacar, en fin. Y eran 3 horas para arriba y 3 horas para abajo. Mira a ver qué le queda del día. Porque yo recuerdo de que yo estaba en el servicio militar, y llegué a ver los radios como eran pequeñitos así, por batería. Porque allí el que tenía luz, sí, pero que aquí no había luz. ¿Con generador? Aquí no había sino era cuando vinieron los de pila. Aquí también los preguntan mucho por una caja de muertos que hay aquí debajo. La caja de muertos, aquí tenían 2 cajas, una para mayores y otra para los menores. Pero no se llegó a utilizar nunca la caja de los niños. No se utilizaba la que estaba en la casa mortuoria en el cementerio de Tirajana. Para sacarlo a cuesta por aquí para arriba, a 3 horas de camino. Y se cambiaba porque se le avisaba a todos los vecinos. Y estaba la caja en la casa mortuoria y se iban por la noche, o por el mediodía, o con la hora que fuera. Cuando se moría una persona, corrían en el aviso. Yo llamaba a aquel vecino le pertenecía a llamar al otro le pertenecía a llamar al otro, el otro le tocaba de llamar a la tedera, el otro, en fin, así corrían todo el aviso a todas las personas. Pues entonces cogían y hacían unas palizadas, un larguero por aquí, otro larguero por allí, largo, y después iba construido las cañas, cortando trozos de caña de estilo algo así, y metían una así y la otra así, para que hiciera cuna, para poner el difunto. Y entonces iban al encuentro donde se encontraran en el camino, porque desde que tenían las palizadas ya por la mañana salía el entierro, para arriba. Y entonces se encontraban en el camino ya, porque ya venía la caja de arriba para abajo. Y una vez fueron a buscar la caja de San Bartolomé de Tirajana 2 personas, no me acuerdo bien, pues uno de ellos se llamaba Basilio, el otro compañero no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces venía uno adelante, porque tiene sobrante para afuera un trozo para poderlo poner aquí, el de atrás para adelante y aquel para adelante, que se iba subiendo. Cogió en San Bartolomé de Tirajana, no sé si fue que compró unos zapatos o los tenía ya puestos allí para que solo. En fin, él tenía unos zapatos que recoger en San Bartolomé de Tirajana. ¿Y qué hizo? Lo metió dentro de la caja. Cuando fue a salir, lo metió dentro de la caja. Pero el compañero no se dio cuenta de eso. Él metió aquello allí. Y cuando venían por no sé qué, donde le llaman los llanos pelados, esas partes por ahí para acá, los cascajos, que son un punto definitivo. Y entonces, cuando iba bajando, hacía los zapatos y se iban para adelante. Y cuando vieron por abajo, yo no sé cómo fue, así que se dieron de cuenta, porque después el otro, cuando se bajaba, venía otra vez los zapatos para atrás, para el otro lado. Yo todos asombrados, los pobres dos, y 2 nada más, porque iban 2 allá arriba. Y pasaron un susto, pero de miedo. Sí, yo a mi mujer la conocí cuando vine con la relación de 3 meses, porque yo no podía venir aquí con relación de servicio militar, porque era muy lejos y llegaba muy tarde a San Bartolomé de Tirajana para venir aquí, y al otro día tenía que levantarme temprano para ir a coger el coche allá arriba otra vez, y teníamos la conversación. Yo le dije a él, yo llevo 4 meses que no veo a mi familia. Dice, ¿y en dónde es usted? Le dije, San Bartolomé de Tirajana, allá en Aure. Y entonces, dice, ¿y usted lleva todo ese tiempo y no van los de aquí a Tenerife? Digo, sí. Por de Tenerife, porque tienen la combinación que está el muelle aquí pegado del cuartel. Que yo serví en el cuartel número 50 de Las Palmas, en la isleta. Porque no teníamos que ir a San Bartolomé de Tirajana, que a otro sitio no podíamos ir.
Y estuve 10 años haciendo fiestas aquí. Cuando no había nada de nada, todo esto estaba a cero. Y yo fui reponiendo todo. Y entonces el cura que venía aquí fue el que en una misa, porque aquí había ya por lo menos 20 años que no se le hacía la fiesta al niño Dios. Y entonces el cura dijo aquí, parece cosa mentira, aquí cuando terminó la misa, que se quedan siempre conversando alguna cosa, ¿sabes? Dice, parece cosa mentira que tengan ustedes aquí el niño de Dios cerrado tantos años sin sacarlo en procesión. Dice, ¿están de acuerdo ustedes de hacer la fiesta? Todo el mundo dijo que sí, que estaban preparados. Dice, si no, aquí sí, cuando quieran. Dice el cura, hace falta quién va a ser el presidente de la fiesta. Que la primera fiesta se llenó de coches y de gente, que la cola de los coches llegaba para allá abajo porque no había dónde abarcar. Hizo una fiesta como era la primera fiesta con respecto a las antiguas, ¿no? Hizo una fiesta muy buena, pero que no, como que esa muy pocas se hicieron después. Pregón de la fiesta del Niño Dios en el pago de Ayagaure, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, año 2008. Yo en nombre propio pido por favor silencio y tranquilidad, porque el pregón es un poco largo y me puedo equivocar. Tengan en cuenta que tiene que ver con el final del pregón. Hoy nos encontramos alegres con la fiesta patronal. Hay que seguir adelante, siempre sin descansar. El pago de Ayagaure tiene mucho que hablar. Carreteras asfaltadas, teléfono para hablar, luz para alumbrar y plaza para bailar. Gracias a las entidades por su buena voluntad. Montaña de la Lata, que su nombre le honra, hasta la cruz de Felipe y degollada honda. Campanario, el misterioso era Matías, y hasta el mismo Salvial. Vista del Chorrito con su espacio natural. Cercado del horno con bonita admiración, dirige la palabra a la vista del Toscón. Aquí se celebra la fiesta en honor del Niño Dios, con banderas y enramadas y bonita procesión. De regreso a la plaza, con petardos y descanso, comienza el asadero con chuletas y pescado. Está la pella de gofio con el mojo picón. Está la papa arrugada y darle gracias a Dios. Sin ninguna plegaria, Ayagaure de arriba y degollada del agua, degollada del chirate, degollada del cerradero, degollada del viento, degollada del dinero. El friol de la brisa, el temor del friol, la noche es temerosa hasta que raya el sol. Este día tan radiante, gracias a Dios que llegó, el cuerpo lo agradece, gracias a nuestro Señor. Viré a la vista al cielo y al suelo la incliné. Con cuidado pregunté con aire desconsolado, este manto dorado, quien perdió que yo me hallé. Mío, dice una señora, yo le contesto formal. Deme las señas igual y pronto las cederé. Ahora empiezo a creer en nuestra soledad. Alegre, radiante la vida y la muerte natural. Que tuvieran voluntad y que tuvieran gusto para hacer lo que estaban haciendo los primitivos.